El tema que vamos a estar viendo hoy, hermanos, se llama el tiempo de la cosecha. Ese es lo que vamos a ver hoy. Se llama el tiempo de la cosecha. Esto es algo que está relacionado aquí, ¿verdad? Algo hermoso, ¿verdad? Que el Señor pues nos permite. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 35. Vamos a buscar en la palabra de Dios este texto. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 35 al 38. Allí vamos a ir a la palabra de nuestro Padre Celestial. Así que le pido que busque usted con su Biblia, Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 35 al 38. Ahí. Y vamos a leerlo para la honra, para la gloria de nuestro Padre Celestial. Dice así: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Amén. Bueno, hermanos, ¿verdad que hemos leído estos textos de la palabra de nuestro Dios? Fíjese que hablar de este tema, el tiempo de la cosecha o el tiempo de la siega, ¿verdad? Así se lee también en la Biblia, el tiempo de la cosecha como el tiempo de la siega, ¿verdad? Y dice, bueno, allí la palabra, no decís vosotros, dice, faltan 4 meses, dice, para el tiempo de la siega o el tiempo de la cosecha. La mayor parte, hermanos, del tiempo hay un afán de parte de nosotros, hay un afán. Y es que en nuestras diversas labores que hacemos, pues estamos constantemente, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, yo tengo unos arbolitos, ¿verdad? Y estoy viendo a ver si no tienen plaga y los voy a regar con algo, con un foliar o con una, ¿cómo se llama? Insecticida para ver que estén bien, ¿verdad? Y todo. Y uno anda, hermanos, ahí viendo a ver cómo hace con tal de que al final haya un fruto. Fíjese que esto es notorio cuando llega la época, por ejemplo, en que las lluvias riegan la tierra conforme a la promesa de Dios para que nunca falte el alimento en la mesa de sus hijos. Y en este territorio, en este lugar de América Central donde nosotros vivimos, la época lluviosa es bien importante porque ella riega los campos. La gente prepara arando los terrenos para que el terreno esté preparado para recibir la lluvia y después comience a germinar la semilla y luego pues siguiendo el proceso hasta producir la cosecha que se necesita.
la cosecha que nos sirve a todos nosotros de alimento, conforme a la promesa que Dios hizo, ¿verdad? Ustedes recordarán, cuando yo estoy hablando de esto, de la promesa, algunos de ustedes se preguntarán, ¿y a qué promesa se estará refiriendo el hermano cuando dice eso? ¿A qué promesa se estará refiriendo? Me estoy refiriendo, hermanos, a que cuando Dios destruyó la tierra con agua del diluvio, después de que pasó el diluvio en el tiempo de Noé, el Señor hizo una promesa de no volver a destruir la tierra con agua. Y dijo que mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera. O sea, no va a faltar la semilla para poder sembrar. Y tampoco dice va a faltar el invierno, el verano, el frío y el calor, el día y la noche. O sea, distribuyendo lo que es el clima y los tiempos, toda la temperatura, bueno, todas las cosas. El Señor dijo que nunca nos iba a faltar. Así que, y de esa manera, pues también nos dice Isaías, ¿verdad? Por allá, por el capítulo 50 y algo, Isaías nos dice que así como desciende la lluvia del cielo y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra para hacerla germinar y dar fruto y pan al que come, Él dice también así será mi palabra, que no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo que yo la envié. Así que hoy nosotros vamos a hablar un poco de esto. Este principio, fíjese que no solo aplica a situaciones relacionadas con la agricultura y al aprovechamiento de la tierra como recurso natural. Precisamente de esto hablaremos hoy porque Jesús nos da una lección de vida que salta para vida eterna. Una lección de vida, de amor del Señor Jesús para cada uno de nosotros. Así que vamos a recibirla con todo amor. El tiempo de la cosecha, el tiempo de la siega, lo que Él para cada uno de nosotros hace, lo que Él para cada uno de nosotros nos da. Él dice, miren los campos, miren los campos. Y es, hermanos, porque en el campo es hermoso. Yo no sé si a usted le gusta el campo, le gusta. Y cuando digo el campo, no me refiero a una cancha de fútbol, ¿verdad? Sino que me refiero, hermano, al campo. Es decir, a los terrenos, a los sembradíos, a los árboles, a todas las cosas que tienen que ver con la naturaleza. Esto es porque el Señor, hermanos, ha querido darnos grandes lecciones utilizando ilustraciones relacionadas con la naturaleza y el quehacer de un agricultor. El pueblo de Israel, hermanos, era un pueblo muy trabajador y muchos de ellos, quizá la mayoría de ellos, se dedicaban a la agricultura. Era un pueblo agricultor, criador de animales, conforme a la palabra de Dios, a la ley del Señor. Ellos pues producían todo tipo de estos bienes. El pueblo de Israel era un pueblo dedicado, un pueblo que le gustaban este tipo de labores. Tenían entre sus productos que producían trigo, uvas, olivos, cebada, lino y diversas hortalizas y frutas. Fíjese que cada cosa tenía su tiempo, en cosecharse, ¿verdad? No es que se cosechaba una cosa o todo se cosechaba al mismo tiempo, no. Cada cosa tenía su tiempo. Bueno, de hecho, cuando llegaba el tiempo de la cosecha, el tiempo de la siega, esta siega duraba 7 semanas. 7 semanas duraba el tiempo de estar cosechando, de cosechar. El olivo, por ejemplo, estaba saliendo ahí por septiembre, pero también había un mandamiento de ley que decía, por ejemplo, que el olivo siempre debía dejársele fruta, debía dejársele rebusca para que las personas después fueran a rebuscar. No sé si usted entiende el término ese, pero es cuando
ha quedado todavía restos de producto, ya sea de fruta o de cualquier otra cosa, la gente podía ir después a hacer la rebusca. Eso era algo hermoso, ¿verdad? Y fíjese que el pueblo de Israel, pues que era muy dedicado a estas cosas, producía también uvas, producía también el trigo, producía la cebada, les decía, el lino y las hortalizas y las frutas. Si leemos la Biblia en el libro de Isaías capítulo 17, versículo 6, encontramos aquí algo hermoso que nos dice la palabra de Dios. Isaías, vamos a buscar el libro del profeta Isaías capítulo 17 y el versículo 6. ¿Qué dice este texto de la palabra del Señor? Isaías 17, 6. Dice así: y quedarán en él rebuscos, como cuando sacuden el olivo 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. Y aquí está hablando del segador. Fíjese que en el versículo 5 dice: y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas, será también como el que recoge espigas en el valle de Refaim. Ahí les dice él que quedarán rebuscos para que la gente, vaya, en la época de la cosecha, que los rebuscos fueran para la gente, que quedara para la rebusca, pues, para el producto que va quedando después de la cosecha, la gente podía ir y así obtener un beneficio, y así el pueblo recibía esa bendición y Dios estaba agradado tanto con el que iba a la rebusca como el que dejaba la rebusca, el segador tenía que hacer eso. Ahora, fíjense que el periodo promedio de cosecha llevaba alrededor, le decía, de 7 semanas. 7 semanas. Esto era bastante tiempo, ¿verdad? Fíjese que si usted hace la cuenta, 7 semanas prácticamente son casi como 2 meses. Casi como 2 meses, más o menos. Pero todo ese tiempo, hermanos, duraba lo que es la recolección de la cosecha. Pasaban recogiendo y por eso habían muchas fiestas y muchas alegrías que se daban entre el pueblo. En el libro del Deuteronomio, aquí en el capítulo 16 y el versículo 9 del Deuteronomio, usted puede ir conmigo al Deuteronomio capítulo 16 y el versículo 9. Dice la palabra de nuestro Señor, dice así: 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. 7 semanas se tenían que contar para la cosecha, para cosechar todo lo que el pueblo necesitaba. Y esto era una fiesta, era algo hermoso. Bueno, de hecho más tarde se le conoció como Pentecostés, ¿verdad? El tiempo de las cosechas, de recolectar las cosechas. Y hacían muchas fiestas, hacían mucha alegría. Por eso allá en el libro de los Hechos se dice que los apóstoles estaban llenos de mosto, ¿verdad? Pero era porque preparaban la uva de esta manera y causaba esa alegría, ese gozo entre el pueblo. Entonces, se daba, ¿verdad? Todo esto. Y en esta actividad, hermanos, fíjese bien, porque aquí estamos como introduciéndonos, ¿verdad? A lo que realmente nosotros queremos enfocarnos aquí de las enseñanzas de Jesús. Pero se esperaba, en esta parte se esperaba que participaran todos los miembros de la familia. Todos los miembros de la familia debían participar, fíjese. Y eso se esperaba, que todos participaran. Pero a veces no en todas las familias es así, ¿verdad? Si usted y yo miramos lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios,
Dice Proverbios capítulo 10, versículo 5. Vamos a leer primero Proverbios 10, 5. Vamos a leer la palabra. Y dice así, vamos a buscar ahí, Proverbios capítulo 10, versículo 5. ¿Qué dice Proverbios? Bueno, dice así: el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Fíjese que en Israel se da, yo no sé si usted tiene algún muchacho, algún hijo en su casa que sea haragán, que no quiera trabajar, que no quiera colaborar en nada, en absolutamente nada. Él solo está ahí para comer y dormir y jugar. Pero la Biblia, que es la palabra del Señor, dice que en la cosecha, en la preparación, en la siembra, en la recolección de la cosecha, en las actividades, los hijos tenían que participar. O sea, todos los miembros de la familia tenían que participar, todos. Y cada uno con una cosa y sin estar renegando mucho, porque si no iba a convertirse en esto que dice la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios aquí? Bueno, dice que el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega, o sea, en el tiempo de la cosecha, es hijo que avergüenza. Es hijo que avergüenza. Esto es algo terrible, ¿verdad? Terrible. Hay, por ejemplo, madres de familia, ¿verdad?, que consienten tanto a sus hijos, que les dan todas las cosas y no los permiten trabajar ni hacer las cosas que deben hacer para su sustento, para su propio sustento. A tal grado que no pueden cocinar, no pueden hacer tortillas, no pueden preparar alimento, darles el alimento crudo y prepararlo, no pueden, en el caso de los hijos, no pueden labrar la tierra, no saben cómo preparar un terreno, no saben cómo limpiar, cómo ser de provecho, ni cómo cosechar, ni nada en lo absoluto. Tal vez solo saben alimentarse nada más. Este tipo de hijos, dice la palabra, que avergüenzan. Eso es lo que dice Proverbios 10, 5. Que el que duerme en el tiempo de la siega, o sea, que se pasa durmiendo y no trabaja, no hace el esfuerzo, es avergüenza. Pero si usted va conmigo más adelante al capítulo 20 y el versículo 4 de aquí mismo de Proverbios, Proverbios 24, ¿qué dice Proverbios? Dice, el perezoso, ¿está conmigo leyendo, hermano? Amén. El perezoso no ara a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. Esto es lo que dice el Señor. El perezoso es el que solo pasa con pereza, es solo acostado pasa. Solo acostado, no hace nada, no produce nada, ni el conocimiento nutre ni nada, sino que es perezoso completamente. Y dice el Señor, el perezoso no ara el terreno. Fíjese cómo dice ara. Una A, una R y una A. Dice no ara, es de arar el terreno. De ir a escarbar el terreno, a pasarle el rastrillo, a pasarle el tractor, a pasar los bueyes, qué sé yo, el arado ahí, todo eso. Dice no ara el terreno o no ara a causa del invierno, o sea, porque ya va a venir el invierno, o sea, no prepara la tierra, pues, no se pone listo, no se prepara. El perezoso, es porque, ¿por qué? Porque es perezoso, porque es haragán. Yo espero que usted no sea haragán, vea, que usted esté todo el tiempo, mire ahí, ve, esforzado, ¿verdad? Con el Señor y siempre bien activo, ¿verdad? Yo pienso que a las personas que son perezosas hasta más rápido se los puede llevar una enfermedad como esta que anda dando, ¿ve? Tiene que ponerse ahí, ¿ve? A trabajar, tiene que ponerse allí, aunque sea sembrar chipilín y hacer sopita y todo eso. Hermanos,
Esto es algo hermoso que el Señor pues nos da a nosotros. Tenemos que aprender, ¿verdad?, a usar esas bendiciones que el Señor nos da, hermanos. Démosle gracias a nuestro Padre Celestial. Dice que el perezoso, porque yo sé que ustedes no son perezosos, ¿verdad? Aquí dice que hay perezosos, pero ustedes no lo son. Entonces, el perezoso no ara a causa del invierno, es decir, no prepara la tierra aunque ya viene el invierno y él no se escamonea por preparar el terreno. Y dice, pedirá, dice, mire lo que dice, pedirá, después va a ir y ya va a pedir, mira, vos crees que me das una mano de elote, vos. Yo veo que tu milpa te ha pegado, buena la eloteada, dame una mano de elotes allí. Mire, y dice el Señor, pedirá, pues en la siega, o sea, en la cosecha, y no hallará, no le van a dar porque es haragán, porque es perezoso, pero al que ayuda, hasta más le van a dar su canasto ahí, y le va, pero, hermanos, esta es una lección para que no seamos perezosos, sino que seamos trabajadores, gente que está esforzándose y está haciendo algo, no está solo echándose a dormir, sino que está haciendo algo, está preparando algo, está haciendo algo, está, bueno, hasta haciendo un libro si es posible, puede estar, vea, pero tiene que estar haciendo algo, no puede estar perezoso. Si no, pues cae en vergüenza, en descrédito, y también aquí, como dice la Escritura, cuando venga a pedir, no le van a dar porque está mal, ¿verdad? No le van a dar. Amén, hermanos. Bueno, sigamos con nuestro estudio, que vamos a seguir con nuestro estudio aquí. Y, hermano, fíjese que también decir que la época de la cosecha era un motivo de alegría para el pueblo. Era un motivo de mucha alegría para el pueblo del Señor. Esto que vamos ahorita a leer, fíjese, me llama muchísimo la atención a mí, porque porque Jesús mismo utilizó este texto. Mediante él estuvo predicando el evangelio. Y es que le estábamos diciendo a usted que la época de la cosecha era un motivo de alegría para el pueblo. Dice la palabra en Isaías capítulo 9, versículos 2 y 3. Dice la palabra así, Isaías capítulo 9, versículos 2 y 3. ¿Qué dice la palabra? Dice así, Isaías capítulo 9, versículos 2 y 3. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegra en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Era una fiesta de alegría, decir, ya llegó la época de la cosecha, hay que ir dice que se metía, desde que se comenzaban a cortar las uvas, a vendimiar, se comenzaban a cortar los racimos de uvas. Hermano, no sé si a usted le gustaría cortar uvas, yo digo que me gustaría para comérmelas, hermano, para disfrutar de la uva, ¿verdad? No sé a usted, a mí se me ocurre eso, o cortar manzanas, ¿verdad? Cortar manzanas, peras, y también mangos, qué sé yo, en piñales, ¿verdad? Cortar piñas, qué sé yo, sandía, melón, todos los tipos de frutas, hermanos, y disfrutar de esa bendición de parte del Señor, hermanos. Dice que se alegrarían como el tiempo de la siega, como en el tiempo de la cosecha. Era un motivo de alegría, hermano, todo esto. Pero ahora vamos a entrar a la parte más importante que teníamos ahí, hermanos, en estos minutos que nos quedan. Y es, hermanos, que se hacen usos figurativos del tiempo de la cosecha. Usos figurativos
qué significa esto para nosotros? Fíjese que esto de los usos figurativos es, por ejemplo, que una cosecha destruida representaba la aflicción. Una cosecha, pues, destruida, dañada, representaba precisamente eso, hermanos, representaba la aflicción. En Isaías capítulo 16 y el versículo 9, la palabra de Dios nos dice así. Isaías, en el capítulo 16 de Isaías y el versículo 9, dice así. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Ahí dice la palabra de Dios así, lo vamos encontrando acá, y dice el 16:9 de Isaías: por lo cual lamentaré con lloro de Jazer por la viña de Sitma, te regaré con mis lágrimas, oh Hesbón y Eleale, porque sobre tus cosechas y sobre tu siega caerá el grito de guerra. Allí era una situación bien difícil, hermanos, bien difícil, ¿verdad? La aflicción, una cosecha destruida representaba la aflicción para el pueblo. Y es que una cosecha destruida también traía hambre y traía muerte, mucha destrucción. Ahora, fíjese que el tiempo de la siega a veces representaba precisamente eso, representaba el día de destrucción. En Joel capítulo 2, versículo 13, en Joel, está después de Oseas, Joel, y dice en Joel capítulo 2, versículo 13, dice la palabra así: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo, que se duele del castigo. Y esto es en el 2.13. Y en el 3.13, que ya nos habla de ese castigo, en el 3.13 nos habla así: echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Echad la hoz. En este caso, la hoz viene a ser como la espada, como la que corta, como la que llega el tiempo ya de la cosecha y hay que cortar la planta. Fíjese que Jesús, mientras estuvo en la tierra, Él nos compara a nosotros muchas veces con los árboles. Y en su palabra, Jesús dice que hay muchos que no dan buen fruto, dice. Pues dice, porque todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, dice. Y entonces nosotros como que debemos preocuparnos, ¿verdad? Un poquito, y no da fruto, pues. Y si usted es haragán y no da fruto, nada. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues lo van a cortar, lo van a echar allí al fuego. ¿Y por qué? Porque no da fruto. Estas son aplicaciones de esto, porque el tiempo de la cosecha marcaba todas estas cosas. La frase pasó la siega significaba que se había pasado el tiempo ya. En Jeremías 8:20, Jeremías capítulo 8, versículo 20, al leer esta parte de la Biblia, ¿qué nos dice a nosotros ahí? Estas son aplicaciones de esto. Y dice en el 8:20, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Dice, y nosotros, dice, no hemos sido salvos. ¿Qué significa para nosotros eso? Que nosotros no hayamos sido salvos. Es porque se nos pasa el tiempo, Mire, cuando algo se pasa de maduro, buenos días que no se lo han comido los pájaros, ¿va? Ya,
se arruina, pues, se arruina. Ahora, dice que Jesús, fíjese usted, Jesús se refirió a la cosecha de almas, también hablando de eso. O sea, cuando habla del tiempo de la cosecha, ¿cuándo es que un alma ya está lista? ¿Cuándo es que un alma ya está madura como para el Señor? Ya lista, ya. Esto el Señor lo marca en el Evangelio de Mateo 9:37. Y dice ahí la palabra en Mateo 9:37. Dice el Señor de esta manera. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y en Marcos 4:29, Jesús nos dice también lo siguiente. Marcos capítulo 4, versículo 29, dice la palabra de Dios así. Lo vamos a compartir con ustedes. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Aquí nos habla de la parábola del crecimiento de la semilla. ¿Por qué? O sea, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque estamos hablando de las aplicaciones, de los usos figurativos de la cosecha. Dice desde el versículo 26, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando está maduro, oiga bien que está hablando del reino de Dios. Cuando está ya maduro, yo no sé si usted ya está maduro, ya está para que lo cosechen o todavía falta. ¿Cómo está lo de la cosecha, hermanos? ¿Cómo está lo de la cosecha? Pues yo creo que ya estamos, ¿va? Algunos ya está listo para que le metan la hoz, listo para ser cosechado, para ser vendimiado ya, para ya el tiempo de la cosecha, hermano. Ya estamos listos. O todavía cree que les falta madurar otro poquito más. Bueno, aquí dice el Señor, ¿ve? Cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Es decir, la cosecha ha llegado. La palabra siega con S es cosecha, ¿verdad? Y esto dice nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, en la parábola del trigo y la cizaña, fíjese bien que la siega o la cosecha ahí significa el fin del tiempo. Esa parábola aparece en Mateo 13, 30-39, por ahí. Y ahí lo que nos dice es que en el mundo, ¿verdad? Él sembró buena semilla en el campo, pero que el malo vino y sembró semilla mala. Y ahí está la gente mala, ¿verdad? Por eso no se extrañe que haya gente mala, aunque sean vecinos suyos, ahí a la par, que ellos, no se extrañe de eso, hay gente mala. Pero dice el Señor, déjenlos que crezcan juntos, déjenlos que crezcan juntos. Y cuando llegue el tiempo de la cosecha, ¿cómo se llama nuestro tema? El tiempo de la cosecha, cuando llegue la hora de la cosecha, entonces dice, van a ir y van a agarrar primero la cizaña, a los cizañosos, a los rebeldes, a los perversos, a los malvados. Los van a agarrar primero para amarrarlos, para engavillarlos, y después dice para echarlos al fuego, para que se quemen. Pero al que es trigo, al que es buena cosecha, al que es buena semilla, buena cosecha, buen producto, a ese lo van a vendimiar, lo van a cortar siempre, pero lo va a hacer para prepararlo, para echarlo en el lugar correcto, para ponerlo en el lugar correcto donde está la cosecha buena, donde está lo bueno, donde está Dios, porque Dios es bueno. Eso es lo maravilloso de esto, de entender esta bendición. Ahora, el que ciega, dice, recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Fíjese que aquí es nuestro texto base que teníamos, nuestro texto en Juan 4:35.
en adelante, al 38, y ahí lo que dice es, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? ¿4 meses? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, ya están listos, dice el Señor. O sea, ya están listos para la siega, ya está listo todo. Y dice el Señor, y el que siega, o sea, el que cosecha, recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Qué hermoso, recoger fruto para vida eterna. Y luego dice, para que el que siembra goce juntamente con el que cosecha, con el que siega, con el que corta. Porque en esto es verdadero el dicho, dice, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Así que usted que está en la cosecha, que está en la siega, que ya está listo, bueno, hay que esforzarse, ¿verdad? Bueno, ya estamos. Y hay que seguir sembrando, y hay que seguir plantando, y hay que seguir porque no hay que parar nunca, ¿verdad? Para esta bendición. ¿Sabe? En la conclusión de este mensaje, y aquí vamos llegando ya al final, en la conclusión, esta situación de marcar los tiempos para sembrar y para cosechar, sirvió de ilustración para una gran verdad espiritual que es aplicada en todos los tiempos donde la misericordia de Dios se hace manifiesta. Es decir, con esto del tiempo de la cosecha se hace una ilustración de una verdad, de un principio espiritual que vamos a leer a continuación usted y yo en el libro de Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Con este texto vamos a concluir. En el libro de Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, dice la palabra, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, o eso también cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Este es un principio elemental, es un principio pero básico para el creyente. ¿Por qué? Primero porque dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Y aquí ya no está hablando de sembrar limones, de sembrar mangos, marañones, uvas, pepinos, lo que sea. No, hoy está hablando de algo más profundo para que lo entienda el espiritual, para que lo entienda el que es de Dios. Dice la palabra, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Eso va a cosechar. Todo lo que el hombre siembre. Y dice el texto para aclarar más las cosas, en el versículo 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Siembra odio, va a generar odio. Siembra rencor, va a generar rencor. Siembra discordia, va a generar discordia. Crea viento, va a cosechar tempestades. Hermano, es que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y esta ya es una verdad espiritual que no está hablando de las plantas, de lo que estábamos hablando anteriormente, sino ya de algo más profundo para que lo entienda usted, que es espiritual. Entonces hay que saber qué se siembra, porque hay mucha gente que de repente hay mucha gente hoy día que dice, yo no sé qué estaré pagando, yo no sé por qué mi hijo me salió así, yo no sé por qué mi hija me salió así, yo no sé por qué me salgo de una y caigo en otra, y etcétera, etcétera. Es que es lo que ha sembrado.
lo que ha sembrado. Hay padres que como padres tal vez no estamos haciendo lo correcto con nuestros hijos y los estamos dejando que el mundo los críe y no los estamos criando nosotros conforme a la instrucción de Dios y al mandato de Dios. Y cuando llegue el tiempo futuro, en el tiempo de la cosecha, va a decir, ¿y por qué se me arruinó mi hijo? ¿Por qué se me arruinó mi hija? ¿Por qué? ¿Qué es lo que habrá pasado, verdad? ¿Por qué está arruinado? Porque no supo qué cosechar, no supo cómo sembrar, no supo qué hacer, no supo en el momento de sembrar. Y ya cuando quiere venir a recoger cosecha, pues ya la cosecha mala, cosecha podrida, cosecha arruinada, porque no supo cómo criar los hijos, no supo cómo orientarlos, o no supo qué hacer, en qué momento, ¿verdad? Entonces eso es bien importante de entenderlo. Dice la palabra que todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Si, por ejemplo, usted como padre no le exige a sus hijos que ellos hagan, mire, si algunos muchachos, si usted no les dice que se cepillen los dientes, no se los cepillan. Si usted no se pone ahí esfuerzo, cepíllese los dientes, ¿verdad? Antes de acostarse, levantarse, qué sé yo, no sé cómo ahí, o después de cada comida, etcétera. No lo hace. Si usted no les dice, lean la Biblia, no la lee. Si usted no les dice, mira, anda a lavar los platos, no los lava. Si usted no les dice, estudia, no estudia. Él va a querer hacer un camino, él va a querer hacer el camino que él quiere. ¿Y a qué niño le gusta? Pues no, porque hay que dirigirlo. Si la Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, ¿qué es esto? Es muy importante que sepamos esto. Todo lo que el hombre siembre, todo lo que usted siembre, es lo que va a cosechar. Quiere cosechar hijos de bien, quiere cosechar cosas buenas en su vida. Siembre amor, siembre alegría, siembre gozo, paz, paciencia, siembre los frutos del Espíritu y va a obtener las bendiciones espirituales y va a obtener hijos buenos y va a obtener fruto para vida eterna, va a obtener lo bueno, pero siémbrelo ahora que se puede sembrar, cuando el tiempo es correcto, el tiempo de la siembra, porque cuando llegue el tiempo de la siega, ya el tiempo de la siega es el tiempo de la cosecha, y cuando te diga que se pasó el tiempo, pues porque ya pasó. Dice la Biblia, el que siembra para la carne, de la carne sembrará corrupción. Ahí es donde está el odio, la amargura, el rencor y tantas cosas malvadas de este mundo que están allí. Entonces hay que saber, ¿verdad? Y dice ahí la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Así que el tiempo, hermanos, de la cosecha, el tiempo de la cosecha ha llegado. Por favor, hay que estar siempre atentos y hay que sembrar. Y hay que seguir sembrando porque en otro tiempo van a dar cosecha. Y es necesario apreciar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Recuerde esto, Dios nos ama y Él nunca nos ha dejado desamparados. Nunca. Él siempre nos ama, siempre nos quiere a bien a cada uno de nosotros. Yo con este texto pues termino y con este texto termina la exhortación, la enseñanza, la instrucción que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es cierto que estamos en una época difícil. Es cierto que estamos en una época muy dura. Pero eso no quiere decir que los principios de Dios no puedan aplicarse. Siempre se pueden aplicar en nuestra propia vida, en la vida de nuestra familia, en cada uno de nosotros. Recuerde, el amor de Dios se manifiesta por las acciones que nosotros hacemos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Así que esta es la bendición, hermanos. Muchísimas gracias. Que nuestro Padre Eterno les conceda a ustedes múltiples bendiciones en su vida. Muchísimas gracias por este momento de bendición que tenemos para compartir con cada uno, hermanos. En este momento damos gracias a nuestro Padre Eterno por su palabra, porque para siempre es su palabra. La gratitud de nuestra alma, porque Él siempre ha estado y estará con nosotros todo el tiempo. Él nos da sus bendiciones todos los días.
Él hace salir su sol sobre los malos y buenos. Él hace llover sobre los justos y los injustos para darles de comer igual, porque Él nos ama a todos. Así que usted que está oyéndome en esta hora, usted no es más ni es menos. Usted es un alma, la cual el Señor quiere salvar. Recuerde eso. Dios le ama y siempre le ha estado esperando. Así que arrepiéntase de sus pecados, sálvese. Reciba a Jesús como su Señor, como su Salvador personal. Bautícese para el perdón de sus pecados y persevere hasta el final, hasta que Él venga por su pueblo. Recuerde esto, Dios siempre está esperando por usted. Así que esta es la invitación que le hacemos a usted en el nombre del Señor. No sabemos en qué momento la muerte vendrá por nosotros. No sabemos en qué momento ya la hoz va a llegar. La hoz, como la que anda la muerte, la hoz va a llegar para cortarnos, para quitarnos de este mundo. Pero procuremos, ya sea que venga hoy, mañana o cualquier día, estar listos, estar preparados y estar dispuestos siempre a seguir adelante. Siempre es la orden del Señor. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodiosa.